Guadalajara, México. Marzo de 2019. Eran las 3 de la madrugada cuando Lucas Herrera despertó en medio de un grito que partió la madrugada. Sus padres, Ricardo y Clara, corrieron a la habitación como quien acude ante un incendio interior. El niño, de apenas 4 años, estaba sudando, temblando y señalando la pared con los dedos como si sus manos atravesaran la materia. La pirámide grande, ahí morí, dijo con la voz rota. El fuego sagrado me quemó. Clara quedó paralizada. Ricardo, profesor universitario de historia, sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Lo que siguió fue una mezcla de incredulidad y alarma. Lucas dejó de llorar de pronto. Sus ojos, aún húmedos, adquirieron una gravedad que no correspondía a su edad. Susurró, y la voz pareció cambiar, ya no sonaba como la de un niño que balbucea, sino como la de alguien que recuerda un regreso. Tengo que regresar a Teotihuacán. Mi padre sacerdote me está esperando, dijo en un español limpio y luego, con una fluidez que heló a su padre, en náhuatl. Ricardo grabó con las manos temblorosas. Clara lo abrazó, intentando contener un llanto que era mezcla de miedo y de protección. A plena luz del día, Lucas jugaba con sus dibujos, veía caricaturas y pedía dulces, pero cada noche, a la misma hora, se incorporaba como si una campana interna lo despertara y comenzaba a hablar. Las palabras que salían de su boca no eran frases sueltas. Eran descripciones, nombres, frases ceremoniales y referencias a objetos que, según los expertos, pertenecían a variantes muy arcaicas del náhuatl usadas en rituales. Ricardo, alarmado, contactó a colegas especializados en lenguas prehispánicas. Las transcripciones, cuando llegaron, mostraron un uso de conjugaciones y términos que sorprendieron a los lingüistas, estructuras que aparecían únicamente en códices antiguos y en registros ceremoniales que databan de siglos atrás. La familia buscó ayuda. La arqueóloga Isabel Ortega, experta en Teotihuacán y amiga de la familia, llegó aquella misma noche. Había dedicado décadas a estudiar la ciudad sagrada, conocía cada piedra y cada hipótesis. Lo que escuchó la dejó sin aliento. Lucas, en presencia de la doctora Ortega, dijo sin titubeos, usted está excavando en el lugar equivocado. La arqueóloga sintió un escalofrío que empezó en la nuca y se extendió por todo el cuerpo. Las afirmaciones de Lucas no se limitaron a intuiciones poéticas, fueron precisas. Señaló una plataforma que, según él, escondía textos y rituales, habló de túneles y de cámaras donde se habían guardado libros sagrados antes de la llegada de los invasores. Ortega escuchó y, con la profesionalidad que la contenía, anotó cada detalle. Aquella madrugada su vida dio un giro que no había pedido. Ricardo, incrédulo pero científico, propuso una prueba. Llevar al museo, sin anuncios y bajo protocolo, al niño para que identificara objetos de Teotihuacán en vitrinas que nunca habían sido explicadas al público. Si realmente recordaba, explicaba Ricardo, debería reconocer piezas de uso cotidiano que no se exhibían ni se describían públicamente. Ricardo apretó el teléfono con la decisión de quien sabe que, una vez iniciado, ya nada volvería a ser igual. El 15 de abril de 2019, bajo estricto protocolo científico, la familia llegó al museo. 6 cámaras documentaron cada segundo. 3 especialistas en psicología infantil observaron cada gesto de Lucas. Isabel Ortega estuvo presente como testigo directo. Lo que sucedió a continuación dejó sin aliento a todos los presentes. Lucas entró a la sala de Teotihuacán como si fuera su casa. No mostró la típica curiosidad de un niño de 4 años. No corrió hacia los objetos brillantes. No preguntó qué eran las cosas. Caminó directamente hacia una vitrina en la esquina más alejada, donde se exhibían fragmentos de cerámica clasificados como uso doméstico, periodo clásico. Este es mi plato, dijo tocando el cristal. Aquí mi madre ponía las tortillas de amaranto. Los arqueólogos se miraron. Efectivamente, análisis químicos habían confirmado restos microscópicos de amaranto en esa pieza específica, un dato que jamás se había hecho público. Pero Lucas continuó. Se dirigió a una segunda vitrina y señaló un objeto pequeño, casi insignificante entre las joyas más vistosas. Un silbato de hueso con forma de lechuza. ¿Por qué tienen el llamador de mi padre aquí?, preguntó con genuina confusión. Él lo usaba para comunicarse con los otros sacerdotes durante las ceremonias nocturnas. El doctor Mendoza, director del museo, sintió que las piernas le temblaban. Ese silbato había sido encontrado apenas 6 meses atrás en una excavación privada. Su función exacta era un misterio.
Hasta ese momento. Lucas susurró a Isabel, ¿puedes decirnos algo más sobre este lugar? El niño la miró con tristeza. Doctora, ustedes tienen todo exhibido mal. La pirámide del sol no era para adorar al sol, era la entrada al inframundo. Por eso mi padre y yo bajábamos por los túneles secretos cada luna nueva. ¿Qué túneles?, preguntó Mendoza con voz quebrada. Los que están debajo, a 32 metros de profundidad. Ahí es donde están los verdaderos tesoros. El silencio en la sala era absoluto. Porque en marzo de 2020, exactamente a 32 metros bajo la pirámide del Sol, el equipo de Mendoza descubriría el complejo de túneles más extenso jamás documentado en Teotihuacán. Pero esa revelación aún estaba por venir. Después del impacto en el museo, la obsesión de Lucas se volvió incontrolable. Cada noche, el niño despertaba a las 3 de la madrugada preguntando lo mismo, ¿cuándo vamos a casa, mamá? Mi padre sacerdote me está esperando. Los otros niños también quieren volver. Clara y Ricardo ya no dormían. Las palabras de su hijo los perseguían. ¿Otros niños? ¿Qué otros niños?, se preguntaban. ¿Y por qué Lucas hablaba de Teotihuacán como si fuera realmente su hogar? La presión familiar llegó al límite cuando Lucas comenzó a rechazar la comida. Esta no es mi comida, lloraba empujando el plato. Yo comía flores de cacao y miel de abeja sagrada. Mi estómago duele porque no estoy en casa. Ricardo tomó la decisión más difícil de su vida. El 2 de mayo de 2019, exactamente 3 semanas después de la prueba en el museo, la familia Herrera empacó sus maletas y se dirigió a Teotihuacán. El plan era simple, llevar a Lucas a las ruinas, demostrarle que solo eran piedras antiguas y regresar a casa con la esperanza de que su obsesión terminara. Pero lo que sucedió cuando llegaron los dejó sin palabras para siempre. El autobús se detuvo en el estacionamiento principal del sitio arqueológico a las 4 de la tarde. Lucas, que había permanecido dormido durante todo el viaje de 5 horas desde Guadalajara, despertó exactamente en el momento en que las ruinas aparecieron en el horizonte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estoy en casa», gritó con una alegría que sus padres no le veían desde antes de las pesadillas. «Estoy en casa, mamá». Ricardo cerró los ojos y supo que ya no había vuelta atrás. La tarde en Teotihuacán cayó con una luz que parecía barrer los milenios. Al bajar del autobús, la familia fue recibida por un aire seco y por la inmensidad de las pirámides que se erguían como testigos de un tiempo que ellos apenas tocaban. Isabel Ortega pidió permiso para acompañarles hasta la zona restringida donde habían hecho las últimas prospecciones. El guardián del sitio, un hombre corpulento llamado Ernesto, frunció el ceño al ver a un niño tan pequeño acercarse con esa certeza antigua en la mirada. Lucas no caminó. Corrió. Sus pasos, tan pequeños, seguían una ruta que nadie le había enseñado. Señaló una escalinata lateral parcialmente cubierta por la maleza. Por aquí bajábamos cuando no queríamos que nos vieran, dijo, y antes de que alguien pudiera detenerle, disparó hacia abajo, palpando las piedras con una familiaridad que erizó la piel de Clara. Isabel y Mendoza se miraron. Ordenaron calma y prendieron las cámaras. Ernesto abrió el paso con cautela. La escalera terminaba en una plataforma hundida donde, según los mapas oficiales, no había estructura alguna. Lucas se arrodilló, tocó la tierra y comenzó a cantar una línea sencilla, casi una nana. La melodía no tenía palabras en español, eran sílabas antiguas que Isabel intentó transcribir sin perder detalle. Cuando Lucas se incorporó, señaló con firmeza una losa de piedra que a simple vista parecía ajena a la arquitectura conocida. «Aquí hay un sello», anunció. «Mi padre dejó esto para que nadie encuentre la cámara del fuego. Tiene la forma de una espiral con una cruz en el centro». Con las manos temblorosas, Mendoza retiró con cuidado la capa de polvo que cubría la piedra. Bajo el rocío de luz, apareció la marca. Una espiral cincelada, rodeada por líneas que recordaban un mapa. Nadie en el equipo había registrado esa inscripción. La presión era tangible. Vecinos que habían escuchado del extraño visitante se acercaron desde la loma y turistas discretos formaron un semicírculo. Ricardo sintió las miradas como puntas de hielo. Clara abrazó a Lucas hasta que él insistió en apartarse para explicar. «Mi padre ponía ofrendas aquí, flores de cacao y miel de abeja», dijo, tocando la losa con la yema de los dedos. En el hueco junto a la piedra había una pequeña cavidad con restos de materia orgánica sellada por siglos.
Isabel recogió una muestra con guantes esterilizados, la tomó como si sostuviera una posibilidad que superaba la arqueología misma. Luego, como si recordara un ritual completo, Lucas describió un pasadizo estrecho más allá de la losa. Se abre con el canto y con el llamador de hueso, explicó. Mi padre soplaba y la piedra giraba. Por eso escondimos las canciones. La mención del llamador de hueso, la lechuza que él había señalado en la vitrina, hizo que Mendoza palideciera. Isabel ordenó un perímetro. Nadie debía remover nada hasta que un equipo especializado evaluara la seguridad. Ricardo comprendió entonces que seguir adelante implicaría abrir puertas que quizás no pudieran cerrarse. La restauración de la tablilla llevó semanas de trabajo minucioso. En el laboratorio de conservación del museo, bajo lupas y con pinceles micrométricos, una conservadora llamada Laura Vargas devolvió a la pieza la legibilidad que el tiempo había borrado. Lo que emergió no fue una escritura formal sino una serie de signos esquemáticos que, a primera vista, parecían pictogramas mezclados con rasgos lineales, una espiral, un tambor, una figura humana estilizada y una serie de trazos que pudieron ser numerales o marcas de recuento. Isabel, Mendoza y un equipo de epigrafistas se turnaron para observar la tablilla. A mano, pudieron identificar una secuencia que repetía un signo mayor seguido de 3 marcas cortas. Para los especialistas, esa combinación sugería una estructura ritual, un nombre o un título seguido de una indicación cronológica o de una serie de ofrendas. El director del laboratorio, con voz contenida, dijo, si esto es contemporáneo a las ofrendas, estamos ante un documento de rituales, no un mero objeto decorativo. Cuando el epigrafista principal proyectó ampliaciones en pantalla, Lucas se acercó agarrado de la mano de Clara. Miró las imágenes sin vacilar. Entonces, con una calma que heló a los presentes, pronunció una secuencia de sílabas que no pertenecían al español contemporáneo. Las repitió con entonación ritual y, acto seguido, tocó la tablilla con respeto. Y la meva, dijo en voz baja, y de pronto Isabel sintió que el aire se volvió más espeso. Los epigrafistas se miraron. Al cotejar las sílabas con la secuencia de signos, arguyeron que Lucas había pronunciado un vocablo que podía corresponder a un título sacerdotal o a un nombre propio. En los bancos de datos no aparecía una concordancia directa, pero la formación fonética sugería una antigüedad compatible con las dataciones. Para la familia, escuchar a Lucas decir aquellas palabras fue como escuchar un eco de un tiempo que se negaba a morir. A partir de ese día, las puertas del museo se llenaron de cartas. Investigadores ofrecían colaborar, coleccionistas querían ver la pieza, medios de comunicación pedían entrevistas exclusivas. El riesgo de que la historia se transformara en truco mediático se hizo palpable. Ricardo insistió en mantener la calma, Clara, en proteger la rutina de Lucas. Entretanto, Isabel organizó un panel cerrado para discutir los siguientes pasos: análisis de trazos, impresión 3D de la tablilla para no manipular la original y una comparativa con otros objetos sellados de contextos similares. No todo fue aceptación. Un grupo de colegas levantó sospechas sobre contaminación de contextos. Recordaban casos en que objetos modernos quedaban mezclados con estratos antiguos por procesos de bioturbación o por el uso de espacios como basureros rituales. Otros advirtieron sobre la posibilidad de sugestión, que Lucas, expuesto a tantos relatos y documentos, hubiera aprendido patrones y los reprodujera. La presión cambió la casa. Clara empezó a medir cada sonido, cada visita, cada notificación. Cerró redes, dejó el teléfono en otra habitación y convirtió la rutina en una fortaleza, horarios estrictos, juegos calmados, lectura antes de dormir. Quería que Lucas tuviera un tiempo que le perteneciera. Ricardo, por su parte, negociaba con abogados y científicos, pero volvía a casa con el peso de decisiones que no sabía cómo tomar. Las sonrisas se hicieron recortadas, la mano de Clara en el volante tenía algo de firmeza nueva. Isabel seguía al frente de la investigación, pero comprendía los límites, no todo avance podía ir acompañado de titulares. Propuesta tras propuesta, la mesa del comedor se llenó de papeles, solicitudes de estudios, medidas de seguridad, una lista de entrevistadores vetados. Clara tachaba nombres con una calma mecánica. No más cámaras, repetía como una letanía. Lucas, ajeno en la medida de sus años, seguía dibujando aves en las hojas de su cuaderno. Una tarde, Clara recibió una carta anónima. Dentro, una foto recortada de la tablilla y una nota: lo que ustedes tienen no es suyo. La letra era estrecha, urgente. Para Clara fue una advertencia que no podía ignorar. Esa misma noche,
soñó con la ciudad antigua, columnas, humo, voces que la llamaban por su nombre. Al despertar, supo que los riesgos ya no eran solo académicos. Buscaron apoyo en un abogado y en una trabajadora social asignada por el Estado. La trabajadora, suave pero clara, habló de derechos del menor, de la necesidad de proteger la identidad de Lucas y de limitar exposiciones. Propuso un protocolo, entrevistas bajo supervisión, consentimiento informado y un comité ético que supervisara cada solicitud. Ricardo aceptó y firmó, aliviado por la claridad que ofrecían las normas. Clara, sin embargo, seguía inquieta. Las normas protegían, pero no curaban el miedo. La vida cotidiana se volvió un acto de equilibrio. Compraron persianas opacas para las ventanas. Lucas empezó a ir a una escuela pequeña, con maestras que solo sabían lo justo sobre su historia. En lugar de reportajes, Clara dejó pasar tardes en el parque donde nadie preguntaba por el pasado. A veces, se apoyaba en la mesa de la cocina y lloraba en silencio. Ricardo la abrazaba y, en voz baja, le decía, «Lo estamos haciendo bien». Pero la duda era una sombra que volvía en cada anochecer. Entretanto, en el museo, el equipo preparaba pruebas complementarias, microanálisis, escáneres y una réplica exacta de la tablilla para exposiciones. Mendoza propuso una publicación técnica que describiera los procesos sin sensacionalismo. Isabel lo apoyó. Sin embargo, la comunidad científica pedía tiempo y replicabilidad. Cada resultado era revisado con lupa, cada afirmación se midió 2 veces antes de salir. Era la única forma de construir credibilidad sin sacrificar la vida de un niño. Una noche, Lucas tuvo una pesadilla. Se levantó en la madrugada, llamando a alguien que no existía en esa casa. Proteger era lo único que quedaba. La noticia, medida con cautela por el comité, terminó filtrándose. Un video casero con fragmentos de las grabaciones nocturnas apareció en redes y fue suficiente. El público se dividió entre quienes buscaban explicaciones científicas y quienes ansiaban relatos milagrosos. La familia Herrera sintió el terremoto. Gente llamaba a la puerta del museo, curiosos y teóricos llegaban con preguntas y teorías. Clara volvía a sentir la respiración del mundo sobre su nuca. Ante la presión, el comité organizó una sesión pública controlada, una presentación en el auditorio del museo, con aforo limitado, entradas numeradas y transmisión técnica solo para periodistas acreditados. El objetivo era mostrar el proceso científico, no provocar sensacionalismo. Clara aprobó la sesión con reservas, prefería que Lucas no fuera el centro, pero comprendía que, si se manejaba bien, podría aclarar dudas y atenuar especulaciones. El día llegó con una tensión viscosa. En el auditorio, luces cálidas y un silencio expectante. Isabel abrió la sesión con una exposición de las dataciones y los análisis. Mendoza explicó la metodología. Entonces, ante una sala repleta de colegas, periodistas y un puñado de familiares, propusieron una prueba controlada, reproducir una de las lecturas nocturnas de Lucas ante micrófonos y con testigos independientes. Clara observaba a su hijo en la primera fila, dibujando distraído. Lucas, sin dramatismos, accedió a acercarse al escenario cuando Isabel se lo pidió. Subió de la mano de Clara y, con la solemnidad de un acto íntimo, repitió las sílabas que habían desatado debates. La sala contuvo el aliento. Algunos tomaron notas, otros no pudieron disimular un escalofrío. Lucas pronunció la secuencia con la misma cadencia que en las grabaciones y al final entonó un breve canto que nadie esperaba, una combinación de sílabas y melodía que sonó antigua y extrañamente familiar. Un arqueólogo presente, experto en rituales mesoamericanos, se inclinó hacia adelante. Sus ojos se humedecieron cuando reconoció en el ritmo una fórmula de invocación asociada a ofrendas de paso, registrada en anotaciones de campo poco difundidas. El corredor del auditorio murmuró. La transmisión técnica captó todo y, en cuestión de horas, fragmentos del canto se convirtieron en tendencia. Para Clara, la reacción fue ambivalente, orgullo por la autenticidad de la expresión y miedo por lo que esa evidencia atraería. Hubo debates éticos en directo, hubo pedidos de nuevas muestras, hubo quienes exigían preservar la privacidad del menor. Ricardo intervino en una rueda de prensa improvisada y pidió prudencia, si hay más conocimiento que obtener, que se haga con respeto y protección a mi hijo. La frase resonó y dejó en claro que la familia no era un objeto público. Esa noche, cuando cerraron las luces del auditorio, Clara y Ricardo se sentaron en la soledad del pasillo. Lucas dormía en su cochecito, ajeno al estruendo que dejaba la jornada. El video se viralizó.
En cuestión de horas, el canto de Lucas fue compartido, analizado, parodiado. Comentarios llenaron foros, teorías conspirativas florecieron en redes. Algunos lo llamaban profeta, otros, víctima. Isabel recibió llamadas de todo el mundo, lingüistas, musicólogos, incluso un grupo de estudiosos de religiones antiguas. La atención era abrumadora, pero también traía una oportunidad, financiamiento para una investigación más amplia, con recursos que el museo jamás habría conseguido solo. Clara, sin embargo, vio peligro en cada notificación. Compró una alarma nueva, revisó cerraduras y empezó a considerar mudanza. Ricardo intentó razonar con ella, pero comprendía su miedo. La prensa local ya había publicado fotos borrosas de la casa, un periodista llegó hasta la escuela de Lucas y fue despedido tras insistir en entrevistarlo. El equilibrio se tambaleaba. Mendoza propuso una estrategia, publicar un artículo en una revista científica de alto impacto. Isabel apoyó la idea. Si lograban documentar el fenómeno con rigor, podrían desviar la atención del niño hacia el descubrimiento. Clara aceptó, pero condicionó, nada más sin mi consentimiento explícito. Lucas no volverá a hacer un experimento. La redacción del artículo fue un proceso lento. Cada palabra fue discutida, cada dato, verificado. Incluyeron grabaciones, análisis acústicos y una sección dedicada a la ética del caso. Isabel escribió el epígrafe con cuidado, memoria, identidad y el peso de lo inexplicable en la infancia. El texto fue revisado por pares y aprobado en 2 semanas. Mientras tanto, Lucas empezó a hablar de sueños recurrentes. En ellos, caminaba por pasillos de piedra, sostenía un pergamino y sentía una presión en el pecho. Clara lo llevó con un psicólogo infantil que trabajaba con niños con experiencias traumáticas. El profesional, cauteloso, sugirió que los sueños podrían ser una forma de procesar recuerdos intensos, pero no descartó que también fueran una manifestación de imaginación hiperactiva. Una tarde, mientras jugaban en el parque, Lucas se detuvo frente a un hombre mayor que alimentaba palomas. El niño lo miró fijo y dijo, «Te vi antes. En otro lugar». El hombre se sobresaltó, dejó caer el pan y se alejó sin decir palabra. Clara abrazó a Lucas, inquieta. No sabía si esos encuentros eran coincidencias o algo más. En el museo, el artículo fue aceptado. La noticia generó un nuevo impulso mediático, pero esta vez el enfoque cambió. Los titulares hablaban de investigación, no de milagros. Isabel dio una entrevista controlada en la que reiteró la importancia de proteger al menor. Lucas es un niño. Nuestra responsabilidad es con su bienestar, no con la curiosidad del mundo. Clara empezó a respirar con menos tensión. La protección legal, sumada al respaldo académico, les daba un respiro. Pero por las noches, cuando Lucas dormía, ella se quedaba despierta, escuchando el viento y preguntándose si lo que habían encontrado era un regalo o una carga. El museo convocó la última sesión deliberada con un propósito doble, documentar las últimas manifestaciones de Lucas y ofrecer un cierre público que, esperaban, pondría límites a la especulación. La sala fue la misma donde meses atrás se había hecho la prueba controlada, pero ahora la tensión era distinta, menos curiosidad voraz y más expectación contenida. Entraron representantes de instituciones culturales, familias interesadas en proteger a menores en casos excepcionales y, en un rincón, algunos escépticos con la intención de desmontar cualquier relato. Isabel abrió con un reconocimiento claro, agradeció a la familia por su confianza y recordó que la prioridad del equipo era el bienestar del niño. Mendoza presentó el compendio final de análisis y dejó en claro los alcances y limitaciones científicas. Clara sostenía la mano de Lucas, que aparecía calmado, como si reconociera ese escenario aunque no comprendiera su complejidad. Ricardo miraba a su esposa y a su hijo con la mezcla de cansancio y ternura que ya conocían todos. Cuando llegó el turno de Lucas, el auditorio guardó silencio. Subió sin impulso y se sentó en una silla frente a la audiencia. Preguntas previas se limitaron a aspectos logísticos, nadie quería forzarlo. Lucas habló con la voz suave de un niño que repite algo que ha escuchado muchas veces. Contó imágenes fragmentadas, el olor del copal, la forma de las ropas, un nombre que pronunció con reverencia y que varios presentes reconocieron por coincidencias en archivos antiguos. Habló de un camino de piedras y de una ofrenda que debía ser acompañada por ecos, por cantos que pedían protección para quienes cruzaban al otro lado.
Lo que más conmovió fue cuando, con la naturalidad de su edad, mencionó una frase que Clara y Ricardo habían oído antes en sus sueños y en susurros: no lleven lo que no pertenece al tiempo de los vivos. En el silencio que siguió, Isabel sintió un escalofrío que no sabía describir. No era una confirmación científica, pero sí una advertencia ética que calaba en la conciencia de todos. Algunos asistentes lloraron, otros se inclinaron a conversar en voz baja. Un grupo de investigadores propuso medidas de preservación cultural más estrictas y campañas de concienciación sobre la protección de sitios arqueológicos. Periodistas intentaron acercarse, pero la familia declinó entrevistas y pidió que las declaraciones oficiales pasaran por el comité ético. Tras la sesión, el museo emitió un comunicado: se abstendría de exhibir ciertos objetos de forma pública hasta completar un protocolo de consulta comunitaria con pueblos originarios y expertos independientes. Clara dejó la ventana entreabierta para que el murmullo nocturno no fuese prueba ni amenaza. Ricardo se recostó en la cocina, con la radio apagada, dejando que la casa guardara silencio. En la familia se instaló una rutina cuidadosa que sustituyó el frenesí por vigilancia discreta. Por primera vez, Clara supo que la historia dejaba de ser solo suya. Los meses que siguieron fueron un ejercicio de equilibrio. La ciencia avanzaba con cautela y la vida, con mayor determinación, reclamaba su espacio. Laura había tomado decisiones que le pesaban como piedras pero que, al mismo tiempo, la liberaban. Rechazó ofertas de programas que prometían milagros, negoció con los arqueólogos protocolos de confidencialidad y puso condiciones a las visitas. Mateo continuó siendo un niño en todo lo que importa: peleaba por su merienda, se caía al correr y se levantaba con la misma terquedad. Hubo descubrimientos que confirmaron partes de sus palabras y preguntas que permanecieron abiertas. Al publicar los informes, los investigadores incluyeron transcripciones y espectrogramas con un lenguaje mesurado. No afirmaban reencarnación, ni negaban la sorpresa de hallar correlaciones imposibles. El pueblo, por su parte, encontró caminos distintos para entender lo ocurrido. Algunos erigieron mitos nuevos, otros regresaron a su rutina como quien deja una tormenta a lo lejos. Para Laura, la conclusión no fue una demostración sino una responsabilidad. Recordaba la advertencia que Mateo había pronunciado aquella tarde en el sitio: cuidad lo que guardáis. No era una frase para titulares, era una voz que pedía respeto. Por eso, cuando los arqueólogos propusieron exponer ciertos objetos, ella ofreció una alternativa: donar solo copias para museos y reservar los originales en custodias locales donde los ancianos del pueblo pudieran velarlos. El gesto fue criticado por algunos científicos y celebrado por muchos vecinos. Laura no buscaba aplausos, buscaba proteger la memoria que parecía tener vida propia. Convenció a los investigadores de crear una cláusula que estableciera cómo y cuándo compartían hallazgos, y exigió que cualquier exposición incluyera voces del pueblo, no solo datos calcificados. Fue un triunfo pequeño y necesario. Mateo crecía rodeado de juegos y rituales que su madre inventaba para devolverle normalidad. Laura le contaba historias sin antigüedad y le cantaba canciones modernas a la hora de dormir. A veces, sin embargo, la antigua lengua escapaba entre sus labios y por un instante la casa se llenaba de otra luz. Laura ya no se sobresaltaba. Había aprendido a ver esas apariciones como eclipses breves, hermosos, extraños y, sobre todo, ajenos a la necesidad de explicación. Hubo quienes insistieron en seguirlo, en estudiar cada palabra, en usar su voz como una ventana. Laura puso límites. Aceptó colaboraciones de universidades, pero rechazó la idea de estudios invasivos. Defensa y cuidado fueron sus banderas. Cuando la prensa regresaba, les ofreció una fotografía tomada en el patio, con Mateo sosteniendo un coche de juguete. Ninguna respuesta a sus preguntas. La imagen bastó para calmar la voracidad temporalmente. En el pueblo se instauró una nueva forma de guardar los hallazgos, se crearon guardias comunitarias y un calendario participativo para la restauración.